Dios les bendiga, llenando la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Que esto que hagamos añada una gota a ese mar. Isaías 22:15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo. Esa palabra mayordomo, significando que estaba encargado de la casa de el rey, la casa del gobierno. Y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? Le habla de un castigo que viene en contra de él por ser un mal mayordomo. Oigan, el versículo 20 nos va a dar el contraste. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será para asiento de honra a la casa de su padre. Está hablando de un buen mayordomo y de un mal mayordomo. Sebna es el mal mayordomo. Eliakim es el buen mayordomo. Voy a ir al libro de Tito. Tito capítulo 1. Tito 1. El versículo 6. Hablando de los ancianos y los líderes de la iglesia. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, oigan otra de los dones, como administrador de Dios. Esa es la palabra mayordomo. Como administrador de Dios. En la otra palabra es la palabra en hebreo, aquí está en griego, pero es la palabra mayordomo. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy pidiendo que nos ayudes en este día a encontrarnos contigo y que podamos aprender algo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Administrador, un administrador de la palabra de Dios. Pero aquí se está diciendo que este es un administrador, un mayordomo. Lo que eso representa en Isaías 22 es que hay una buena forma de ser un mayordomo, un administrador, y hay una mala forma de ser un administrador. Sebna está ahí confiado, le gusta la posición, y describe la Biblia cómo se había hecho sepulcros. Eso significa se había hecho permanente a sí mismo, sin pensar que nunca se iba a quitar de esa posición. Eliakim es descrito, el buen mayordomo, el buen administrador, como un hombre que estaba confiando en su Dios. Y a través de la Biblia encontramos los pasajes. Una de las cosas que Dios habla de un líder es que tiene que ser un administrador de Dios, dice Tito. ¿Qué significa la palabra administrador aquí? Un mayordomo de lo que Dios te ha dado. De los dones, talentos, recursos y todo lo que Dios te ha dado, tú has sido puesto, yo he sido puesto como un administrador, como un mayordomo. Y hay una buena forma de administrar lo que Dios te ha dado y una mala forma. En cierta manera, todos los cristianos somos un tipo de mayordomo.
Veamos a los mayordomos en la Biblia para que sepamos un poco acerca de cómo hacerlo. Tal vez el mejor ejemplo es José. Cuando José fue vendido por sus hermanos y terminó de esclavo en Egipto, lo pusieron en la casa de un hombre llamado Potifar y lo hicieron mayordomo después de que él vio, el dueño que lo había comprado, que cada una de las cosas que tocaba se volvían bendición. No era en este sentido un predicador, sino que le decían, mira, vamos a tener este negocio, y el negocio prosperaba. Tienes que cuidar a todos los sirvientes de la casa, y había un esquema y todo trabajaba de la manera correcta. Necesito que este proyecto sea terminado para tal día, y todo salía de tal manera que la Biblia dice que Potifar le puso todo lo que él tenía en las manos de José para que José lo administrara, y él no se preocupaba de nada, es lo que la Biblia dice. Luego mintieron acerca de él y lo tiraron en la cárcel. Y en la cárcel, el carcelero, el que era el patrón de todo, se dio cuenta de ese don que tenía este hombre y lo puso encargado de toda la cárcel, porque todo lo que él hacía como administrador, este José es la señal de cómo administrar algo. Hay otro hombre que es un mayordomo, Eleazar, el que servía bajo Abraham, que también nos demuestra los lugares espirituales y las formas en las que alguien puede ser un buen mayordomo o un buen administrador. Lo mandaron a buscar a una esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. Y se le dio libertad, se le dieron 10 camellos llenos de riquezas, de oro y de todo tipo de cosas, y había una total confianza de que él no iba a agarrar como esclavo y agarrar para otro lado, irse con el dinero. No hubiera habido manera de que lo encontraran si hacía eso, pero había una absoluta confianza en su fidelidad y en su honestidad. Ese es un mayordomo. También hizo decisiones. Cuando la vio a Rebeca y comenzó a decir, Señor, si lo hace de esta manera y de aquella manera, tenía la habilidad de saber cómo hacer el trabajo y cómo conectarse con Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti cuando te puso como administrador, como mayordomo? A los padres de familia, al papá le ha dado que seas el sacerdote de tu casa. Una de las grandes demostraciones de liderazgo es que seas el sacerdote de tu casa. Eso significa que seas un buen mayordomo de la familia que Dios te dio. Sean 2, sean 20. Pero esa familia es tu responsabilidad. Y que debes de saber cómo hacerlos, cómo poner a cada uno en la posición que debe de estar, cómo ser fiel con las finanzas que Dios te dio, cómo usar las cosas sabiamente. Hey, Dios te ha dado tiempo. Aquellos de ustedes que me dicen, no tengo yo finanzas en mi bolsa, Dios te ha dado otros recursos, el tiempo. ¿Cómo haces tú que tu familia ponga su tiempo delante de Dios? Se pasan sentados delante del televisor, de la computadora o del teléfono todo el tiempo libre que tienen. Se pasan juntos en pleito o buscando algún tipo de chisme y lucha. Eso es una mala administración del tiempo. No estás siendo un mayordomo fiel. Dios te dio tiempo, el mismo tiempo que le dio a los más ricos, a los más pobres y a todos. Tienes que ser un administrador de tu tiempo. Dice la Biblia que tus días están contados. Quiere decir que el tiempo que tienes es limitado. El tiempo que yo tengo es limitado. Pero que los uses de una manera que honren al Señor. Va a haber tiempos en los que estás relajado, sentado enfrente del televisor viendo alguna cosa que ni siquiera la estás viendo, y el Señor va a redarguirte en ese momento y te va a decir, métete en tu cuarto, recoge tu Biblia, necesito hablar contigo. El buen mayordomo obedece la urgencia del Señor para lo que Él quiere hacer. Va a haber veces que a las 2 de la mañana el Señor va a tocar a tu puerta, te va a despertar y te va a decir, necesito darte un toque, una revelación. Y el buen mayordomo sabe cómo obedecer, como José, que Dios diga, lo que yo puse en las manos de este varón, lo que puse en las manos de esta madre, yo sé que lo van a usar de una manera correcta y serán mayordomos fieles. Que tú seas
como este varón, Eleazar, o que seas un mayordomo como José, o que seas un mayordomo como Eliakim, los grandes mayordomos de la Biblia, con algo que Dios te puso en las manos. A algunos le ha puesto talentos muy visibles, a otros no, pero sea lo que sea, Dios te ha dado algo. Joven, Dios te ha dado tu fuerza, tu energía, tu alegría. Eso es un don de Dios para ti. Los viejos andan buscando una mecedora donde sentarse y porque ya le duelen las rodillas. No hay problema, ellos tienen su propio don en la sabiduría y todo eso. Pero Dios te ha dado esa fuerza y esa lucha, esa habilidad en este momento. Va a haber un tiempo en que no lo tengas. Eres ahorita el mayordomo, el administrador de tu fuerza y de tu entusiasmo. Cuando entras en un cuarto, entra con la gloria de Dios sobre ti de tal manera que entras para darle vida a ese lugar. No una vida falsa de gritos y locuras y cervezas, pero la vida de un joven lleno del Señor. Donde quiera que Dios mandaba a David, algo bueno pasaba cuando estaba tan joven. Entraba en la casa de un rey endemoniado y comenzaba a tocar el arpa y huían los demonios inmediatamente y la casa se llenaba del Señor. Porque Dios había tocado su corazón y él era el mayordomo de la administración, el administrador del don musical que Dios le había dado. En las casas de los que estaban tristes leían salmos que él había escrito, porque él estaba dando cuenta, David estaba dando cuenta de esa administración del don de escribir salmos. En los días de batalla la gente lo veía hacia él porque sabía que él iba a guiar con la fuerza del joven, con la espada en la mano. Entrégate al Señor de tal manera que seas una inyección de energía espiritual y no alguien que tiene que ser cargado en el campo de batalla espiritual. Sea administrador de lo que Dios, un buen administrador. Tito lo dijo de esta manera, un hombre de Dios, una mujer de Dios, son administradores de Dios. Todos tenemos algo en este momento. Algunos van a tener $10 y otros van a tener 10,000, pero en todo Dios te pide cuenta de que des cuenta de tu mayordomía delante de Él. Hay otros que tienen talentos portentosos de poder hacer cosas con las manos y que Dios dice, yo quiero que ese don sea usado para que le puedas dar administración, de entregarle al Señor una corona que dice el don de mecánica o el don de cocinar o el don que me diste de hacer esto y aquello. Las habilidades que tengo no solo las usé para mí mismo, pero las usé para darte gloria a ti, Señor. Las manos de un cirujano o las manos de un chofer son las manos que deben de glorificar al Señor. Dale cuenta al Señor y ser un buen administrador como José, como Eliakim y como Eleazar. Que cuando se acabaron sus días, José le entrega al Señor. Se hizo administrador de todo Egipto y prosperó ese lugar. Eliakim está escrito en la Biblia como alguien que cargaba la llave de la casa de David. Y Eleazar fue aquel gran hombre que encontró y juntó a esos dos, a Isaac y a Rebeca, marcados por su trabajo. No eran predicadores, eran hombres que trabajaban como administradores de los dones de Dios. Que Dios te ayude a ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos en este tiempo y en el futuro. Dios te bendiga. ¿Recuerdas el versículo?